esté padeciendo esto, o un caso más crítico como es el duelo. Ahora, buenos días, ¿qué dice la Biblia respecto de la enfermedad? Bueno, habla muchísimo sobre eso, pero yo quiero como resumir 4 puntos. Pasemos a la siguiente diapositiva. 4 puntos que hacen mención a lo de la enfermedad. Primero, la enfermedad es parte de la vida, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que hay personas que se acostumbran a la enfermedad. Esto, digamos, ya es un problema psicológico, pero cuando hablamos de enfermedad física, no es, digamos, no es antinatural. Comprendamos que la enfermedad es parte de la vida y eso lo menciona, pues, desde Génesis. Muy seguramente desde la caída del hombre, pues, entró esta situación que condicionó el cuerpo humano, pero pues es algo inevitable. Ahora, la Biblia también menciona que el cuidado de los enfermos, la compasión y la sanidad deben ser parte de nuestra vida, ¿sí? Santiago, bueno, la mayoría de libros dicen que el verdadero ejercicio del cristianismo está en cuidar a los enfermos, ¿sí? Yo tengo que visitar al enfermo, tengo que asistirlo, acompañarlo, llamarlo. Si necesita algo, voy y se lo llevo. Oración, por supuesto. Y sí, claro, siempre hay que orar por sanidad de la persona, entendiendo que la sanidad es algo integral. Ahora, tan así que el Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes cuiden un enfermo, me están ministrando a mí prácticamente. En Mateo 25, 35 al 40, acompáñenme, resume esto. El Señor dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dijo, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Así que es demasiado importante este tipo de asistencia, tan así que creo que esto tiene más valor que muchas otras de las acciones que podemos hacer como cristianos. Esto es realmente el ejercicio del ministerio cristiano. Y bueno, avanzando respecto de los otros 2 puntos, la Biblia hace referencia a que primero, la enfermedad, el pecado y la fe no necesariamente están relacionados. Ahora, yo quiero aclarar que hay enfermedades que sí son por pecado, es decir, por descuido, porque definitivamente no sé manejar el estrés y el estrés resulta que pues es algo que, oye, la Biblia habla el 80% de lo que es la ansiedad, cómo descansar en él, preocupaciones y todo. Y pues la verdad, es un tema bastante arraigado en más hoy día y cada vez que el mundo está más acelerado y con pues más noticias, en fin, pero pues no todas las enfermedades están asociadas a este tipo de situaciones y no todas tienen que ver con un pecado. Y nosotros caeríamos en un punto como de crueldad en decir, tú no te sanaste porque no tienes fe o tú estás así porque pecaste, ¿verdad? Creo que o es porque no has orado lo suficiente. Y entonces resulta que el enfermo está ahí súper abatido, adolorido, diciendo, pero ¿por qué Dios me mandó esto? Y entonces uno ahí está duro y dale, que, que lo que estás es porque peleaste con Dios, ¿no? Y resulta que pues tenemos que tener presente
la situación, o sea, tenemos que ser empáticos con la persona que está sufriendo la dolencia o la enfermedad. Pregunta, Adrián. Sí. Lo que sí es, espérate. Lo que sí es verdad que si no trabajamos el cuerpo, o sea, hacer ejercicio, sí es muy importante que hagamos ejercicio y que trabajemos lo espiritual, porque de ahí parten pues algunas enfermedades, ¿no? Eso es muy importante. Sí, muchas gracias por la aclaración, Adrián. Pues si yo me empaco una coca diaria, ¿cierto? Si no duermo, no descanso las horas que tengo que descansar y todo eso, no hago ejercicio, como re mal, pues obvio que pues ahí sí. Pero, pero bueno, también dice, las enfermedades plantean preguntas difíciles respecto del sufrimiento. Eh, por ejemplo, cuando a un niño le da cáncer, lo que, lo que cuestionan los papás muchas veces es, bueno, ¿y por qué Dios permite este sufrimiento? Porque si Dios es tan poderoso, ¿por qué no lo detiene y ya? Y son preguntas naturales a los procesos que se viven ahí. Entonces, usted como consejero, ¿qué le respondería a esa persona? ¿Qué le diríamos a alguien que está viviendo una situación tan difícil o quizás una mamá que tiene niños pequeños y, y resulta que le dio una, no sé, una parálisis? eh, Situaciones que nos dejan como en un silencio, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto de eso? Yo creo que el caso por excelencia para mí de estas situaciones es el libro de Job, porque Job no era era un hombre tremendamente pues laborioso, justo, buen papá, buen esposo, que ayudaba a los pobres, bueno, todo, y le sobrevino absolutamente todo tipo de pérdida y todo tipo de enfermedad. Creo que fue lepra, no, fue como una sarna, bueno, una enfermedad que aparte de ser incómoda, dolorosa, pues hacía que la gente lo repeliera y todo eso. Y Job comienza a hacer varias preguntas y las preguntas y las aseveraciones de los amigos, pues no eran las de un consejero, pues propiamente alentador, ¿sí? Sí, el rey lo da. Y eran los amigos por los cuales él después oró y cuando oró por ellos se sanó. Pero vean qué preguntas le hacía Job a Dios. Sí, no eran preguntas de no creo en ti, pero sí llegó a como decir, pero por qué, por qué te alejaste tanto de mí? Si el mismo Señor Jesucristo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Obviamente el dolor del Señor Jesucristo no se compara con los dolores, pero si el mismo Señor Jesucristo le dijo eso al Padre, yo quiero primero decir que uno como consejero debe dar espacio a este tipo de preguntas. No es pecado preguntar por qué, ¿sí? Lo que sí es que tenemos que alentar a la persona, animarla a decir, mira, detrás de esto, si hay un para qué detrás de esto, pronto entenderemos, ¿sí? No te angusties. Detrás de todo esto, uy, híjole, ¿cuántas cosas no se esconden detrás de una situación? Por ejemplo, las respuestas que Dios le dio a Job cuando el Señor le contestaba con preguntas, ¿sí? Como, tú sabes quién hizo el universo, tú sabes, Job, quién, porque el Señor le respondía con unas preguntas súper grandes, como diciendo, Job, es que lo que yo te tengo que enseñar es muy profundo. Espérate, toma tiempo y vive lo que tengas que vivir porque lo que viene es muy, muy profundo. Te voy a mostrar mi carácter. No,
no dudas tú de mi poder, pero te voy a mostrar mi fidelidad en esto, te voy a mostrar cómo yo sí tengo el control de esta situación. Para otros quizás es una prueba para, para romper. Uno no puede decirlo abiertamente porque uno no sabe, uno no puede juzgar, pero hay personas que se me han acercado y han dicho que para ellos esta prueba moldeó su orgullo, eh, los hizo más humildes, ¿sí? Para otros, que resulta que esta enfermedad los hizo más sensibles y compasivos a la situación que está a su alrededor, ¿sí? Decían personas, la verdad, antes yo no me importaba sino primero yo, segundo yo, tercero yo, y ahora pues me cambió el panorama, ¿no? Ahora veo la vida diferente, siento sensibilidad por los demás, eh, me he vuelto una persona paciente, me he vuelto una persona amable. Antes era una piedra que solo competía por ser el primero. Si pasaba por encima de quien fuera, pues así era la vida. Y resulta que esta situación me cambió por completo la manera de ver. Y pues Job llegó a tal grado de conocimiento de Dios que luego pidió por misericordia para con sus amigos. Y pues espero que eso no nos pase, ¿no? Que termine el discípulo orando por el consejero. Suele Por, pasar, ¿eh? sí, o sea, porque, ay, Señor, que conozca a Dios, que te conozca. No, pues imagínese, pero puede pasar. Eh, entonces, pues la enfermedad plantea preguntas de todo tipo y nosotros tenemos que ser como ponernos en el lugar de la persona y apoyarla en encontrar esa respuesta con Dios y de la mano del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando, a ver, aquí. ¿Cómo puedo entender, por ejemplo, ahorita lo que estás comentando, cuando la enfermedad recae sobre uno, ¿no? O sea, sobre uno que te pones a, pues sí, es como en retrospectiva, a ver qué fue lo que, digamos, lo que has hecho mal y todo eso, y quizás a lo mejor uno pueda entender eso. Pero quizás no cómo entender, cómo explicarle o cómo apoyar a una persona, por ejemplo, cuando la enfermedad cae en un ser querido, en un hijo sobre todo, ¿no? O sea, cómo reconfortarlo sobre ese tipo de situaciones. O sea, porque, digo, lo primero es quizás no tanto pedirle a Dios o apelar a su grandeza o eso, ¿no? Sino por qué Dios, que es tan bueno, permite ese tipo de situaciones. O sea, Déjame yo respondo esto. A ver, a mí me enseñaron, y quizá yo también lo enseñé así durante mucho tiempo, que uno no debía preguntarle a Dios por qué, sino para qué. Pero yo creo que ese es un mal planteamiento. Después del tiempo, estudiando las escrituras, creo que no está mal dicho eso. Creo que uno sí puede preguntarle a Dios por qué. O sea, uno tiene derecho de hacerlo. Tienes derecho a hacerlo. Por ejemplo, cuando Jesucristo enseñaba con parábolas y la gente quedaba sorprendida, por ejemplo, la parábola del sembrador. Voy a poner ese ejemplo. Al final la gente quedaba sorprendida, ay, qué bonita parábola, pero nadie entendía la parábola, solamente les parecía bonita la parábola. Y los discípulos les preguntaban, explícanos, o sea, ¿por qué? Porque el por qué es una explicación. Así que yo, si soy hijo de Dios, yo tengo derecho de preguntarle a Dios y de reclamarle. Entonces, digamos, en el caso de que un hijo muera, en el caso de que una enfermedad difícil hacia un ser querido, un hijo, que es lo que tú preguntabas, Gonzalo, uno como consejero tiene que llevar a la persona a que pelee con Dios, de verdad, a que se enoje, a que si quiere gritar, grite. Lo que uno tiene que procurar es que la persona no pierda su conexión, porque por lo menos si hay una discusión, si hay un reclamo, es que hay relación. Pero cuando no hay discusión, cuando no hay reclamo, o sea, cuando hay indiferencia con Dios, ahí sí es peligroso, porque eso puede
enterrar a la persona en una depresión por años o inclusive matar su fe. Entonces, yo sí puedo preguntarle el por qué a Dios. Yo sí le puedo decir al Señor, ¿por qué? Y llevar a la persona a que le haga esas preguntas, que le grite, que, que lo, que lo reclame. Y uno como consejero lo único que debe hacer ahí es escucharlos. ¿Qué no hacer? Yo más bien digo, ¿qué no hacer uno? Uno tiene que tener cuidado por ejemplo, no decirle, ay, es que esta prueba Dios te la mandó a ti porque tú puedes soportarla. O sea, eso es muy hiriente. Eso es sangrón. ¿Sí? Sí, pues ¿cómo es que la otra frase? Porque Dios le da las batallas al mejor guerrero, no mándele la batalla a otro, porque yo no quiero esa batalla. Pero cuando está en el proceso, que Dios le manda las más grandes batallas a sus mejores guerreros, eso es cruel. O sea, eso es cruel decirle eso a una persona. Entonces, ¿qué no hacer? No decirle a una persona, Dios te lo envió porque te está preparando para algo mejor, ¿no? O no, yo no quiero algo mejor, yo quiero estar bien ahorita. La persona se va a preguntar ese tipo de cosas. Frases como, es que Dios le estaba cuidando de algo peor. O sea, ¿cómo algo peor? Sí, pues en ese momento eso es lo peor para esa persona. Entonces, hay frases que no consuelan, hay frases que producen en el corazón es como enojo y no está bien decir ese tipo de cosas. Uno como consejero cuando, y no está, y es que no es mala la intención, o sea, la intención de la gente es buena, reanimar, confort, pero está mal enfocado. El trabajo del consejero es, yo te quiero escuchar, dime qué sientes, que te reclame, inclusive va a estar enojado contigo si tú eres el consejero de tiempo. Y, y uno tiene que agachar la cabeza y decir, me parece difícil lo que estás pasando. Yo solamente quiero decirte que voy a estar aquí, que no vas a estar solo, que no vas a estar sola. Tienes derecho a gritar, tienes derecho a enojarte, y eso es lo que el consejero tiene que llevar a la persona en el proceso del duelo, pero no darle falsas esperanzas tampoco, ¿sí? O sea, uno no puede darle, porque es que a mí no me gusta, yo soy una persona que no me gusta, por ejemplo, decir algo que Dios a mí no me dijo. Y a veces uno con tal digamos, de darle esperanza a una persona, no, Dios ya te sanó. Y si la persona se pone peor, ¿sí? Al no ser que Dios a ti te lo haya reveladísimo, claro, y eso, mijo, son casos muy únicos. Entonces uno debe más bien orar por una persona para que entienda su proceso, para que no se desconecte de Dios, para que encuentre la paz en medio de esa situación, pero no darle falsa esperanza porque entonces si la persona llega a ponerse peor, viene otra situación, uno no solamente daña a una persona, sino que daña a toda una familia detrás de ese proceso difícil, doloroso o traumático. ¿Vas a preguntar algo, Adrián? ¿Querés hacer un comentario? Por ejemplo, pues todo mundo hace una oración de fe, de que Dios te va a sanar, pero por ejemplo lo que vivió Julio Melgar, ¿no? Todo el proceso ese que él vivió, pues todo el mundo le hacía la oración de fe de que va a ser sanado. Y él mismo lo decía. He estado escuchando muchas prédicas de él últimamente y él decía, pues yo ya voy a ser sanado y esto va a pasar, decía, esto va a pasar. Pero a veces no es el propósito de Dios, ¿no? Dios tenía otro propósito. Eso es muy importante lo que tú nombras, Adrián. Sí, Adrián, ese punto es importante. O sea, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios va a sanar a todos los enfermos físicos, ¿sí? Todas las enfermedades físicas sanadas, no, porque pues si no, nadie se moriría. No. Ahora, nosotros sí tenemos que orar por sanidad de enfermos, imponer manos. Si Dios quiere, nos va a usar y nunca debemos dejar de orar por sanidad. Y porque de pronto resulta que esa persona no tiene a Cristo, entonces ese fue el momento en que recibió a Cristo y se sanó.
y o bueno, ocurrieron unas cosas que uno dice, wow, qué bonito, pero de pronto la persona ya tenía a Cristo, ya es su momento, ya es su tiempo, más, más por ejemplo, el caso que tú expones de Julio Melgar y de personas que, siervos de Dios, que tienen enfermedades muy duras, dolorosas, Dios también los sana, pero, o sea, la sanidad que Dios opera es una sanidad muy hermosa, profunda y diferente, que tiene que ver con el alma. La canción de la última que sacó, bueno, la Cuerdas de Amor, es una canción de pura sanidad del alma, que es la sanidad de entender que Dios tiene el control y fue la sanidad que también recibió Job. Para aquel que le tiene miedo a la muerte, para aquel que le tiene miedo a la pérdida, para comprender por qué el Señor dijo, pues es que en el mundo tendréis aflicción. Mas sin embargo la perspectiva nuestra es diferente aún respecto a la enfermedad y de la muerte. Así que si tienen preguntas pueden hacerla. Líder, me gustaría opinar algo. Chuy. Sí, así es. Ahora con el fallecimiento de mi papá y el proceso que estoy viviendo, a mí me gustaría, con respecto a lo que estaban comentando, me gustaría opinar que Dios escucha nuestras oraciones por los enfermos, porque mi padre 2 meses estuvo sostenido en oración. Los médicos estaban maravillados, decían es que esto es extraordinario, pero mi papá no avanzaba, estaba estancado, pero se mantenía. Entonces, por medio de la consejería entendí, por medio de Dios, Dios le hace entender a uno que a veces uno quiere una cosa, pero definitivamente Dios tiene un mejor plan. Cuando entendimos eso, pues mi familia y yo decidimos orar y entregarle a Dios la vida de mi padre para que él hiciera lo que él estaba de acuerdo a sus planes. Cuando nosotros le entregamos la vida de mi papá, al día siguiente, mi madre cuando llegó con mi padre, a los 5 minutos mi papá murió. Cuando ella le estaba hablando, mi papá derramó lágrimas. Y entendimos una cosa, pues que Dios escucha nuestras oraciones, Dios nos va a escuchar siempre, pero a veces cuando oremos, hay que decir de acuerdo a su voluntad siempre. Eso es lo que les puedo aportar, que las oraciones siempre deben de ser conforme a lo que nosotros queremos, pero de acuerdo a la voluntad del Padre. Y es una lección muy, muy grande. Y pues es lo que les puedo aportar el día de hoy. Muchas gracias, Chuy, por compartirnos esta pues difícil situación en la que sé que la mayoría de las personas de la iglesia oraron, muchos estuvieron ahí y todo, pero también muchos se sorprendían de que pues algo estaba pasando en tu familia en general. Y no solamente en tu papá, sino también en tus hermanos y en todos estaba pasando algo. Entonces yo creo que se vale en medio de ese tiempo. Bueno, ahora hay tipos de duelos, pero ojalá tengan la oportunidad de leer el capítulo 24 de Job, que es de los más cortos, pero Job presenta una demanda ante Dios. Es una demanda literal. Y vale la pena estudiarla. Incluso yo he propuesto en algunos de los casos, sobre todo cuando ha habido abuso sexual, cuando ha habido injusticia muy grande, que la persona presente una demanda a Dios
porque se vale. ¿Qué mejor abogado y apelar a quien uno debe apelar? Y es una manera de abrir canal. Cuando hay un túnel tan oscuro como ese, es una manera de abrir camino y de acercarse al corazón de la persona y pues pedirle al Señor que nos ayude a interceder como conviene. Creo que todos hemos visto la película de La Cabaña y el proceso del duelo se ejemplifica ahí en una situación tan difícil como fue la pérdida de una niña chiquita, que muchos lo han vivido, como la pérdida de un joven. Cuando nosotros llegamos de la luna de miel con mi esposo a Puebla, estábamos tan felices de ese ministerio porque se había levantado un joven líder que eso movía gente, un muchacho lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, con una unción, un testimonio de vida cuando él había perdonado a su papá que estaba en la cárcel. Bueno, tantas cosas, muchacho brillante, el mejor de ingeniería civil de la universidad. Fue summa cum laude en la universidad, eso es... Bueno, sí, o sea, un muchacho que nosotros teníamos tan contentos de la luna de miel porque nos fuimos tranquilos porque el ministerio había quedado en buenas manos y todo. Y cuando veníamos de camino, nos llamaron y nos dijeron que había fallecido en un accidente del trabajo. Una máquina le pegó en la cabeza. Y yo nunca había visto tan de cerca el dolor de una mamá, porque pues, ¿qué le decíamos a los papás? Yo solamente llegué. La esperanza de la familia, ¿no? Realmente también. Sí. Sí, pues hay más cosas de fondo, pero llegamos a la funeraria y lo único que veíamos eran gritos, gritos y gritos de la señora en un estado de shock, en esos estados de, dije, se va a desmayar. No había oportunidad de hablar porque los sollozos cundían todo el lugar y pues es la esperanza de ver un joven que apenas iba a tener su primera novia cristiana y todo, pues fue un golpe muy duro para todos. Y de pronto ahí lo único que queda es acompañar con tiempo y esperar a que la persona presente su queja, presente su demanda, saque su dolor. Y, y fue muy bonito porque ya cuando nos despedimos en el baby shower fue que de Marquito nos hicieron un baby shower, ya habían pasado, a ver, como 8 meses de la experiencia tan trágica y la señora pues decoró todo el lugar, estaba sonriente, estaba obviamente con mucho dolor, pero ya se reía de los chistes, decoró todo tan bonito para el baby shower de Marco, que, que pues son cosas que vale la pena vivir también en familia, ¿no? Como consejero, que sé que la vida cambia por completo, nunca va a ser igual, ¿sí? Pero la persona recupera su productividad, recupera su actividad, recupera su relación, y sé cuando uno dice Dios está obrando tremendamente. Y bueno, hablemos un poco, bueno, Chuy decía algo que tiene Paola, que ver con, ¿sí? Paola, Ingrid, soy Ingrid. Sí, buenos sí, te días. escucho. Bueno, Te quería preguntar algo, de acuerdo a lo que estaba comentando también Ricardo. Em, entonces, ¿en qué momento es que uno declara la palabra de por tus llagas fuimos sanos? Si, digamos, durante todo el tiempo tienes que guardar como esa precaución, por decirlo de alguna forma, entonces, ¿qué pasa en ese caso donde la Biblia te dice exactamente eso? Que fuimos sanos. sí, sí. Yo cada día entiendo que ese pasaje tiene que ver con una sanidad, no necesariamente física, una sanidad que tiene que ver con entender el carácter de Cristo y de que Él tiene el control de mi alma, una sanidad emocional en medio de la enfermedad.
porque resulta que he visto personas sanarse por su llaga en el sentido de que tienen todavía el cáncer, pero aprendieron a ser felices, tienen brillo en sus ojos, tienen esperanza, son personas que comienzan a orar por el enfermo que está al lado, por el que salió de una quimio y convulsionó y todo, y como ven a esa persona que ni la quimio le hizo efecto, pues obviamente el cáncer sigue, pero, pero esa persona fue sanada. Tiene, tiene incluso el impacto más efectivo que cualquier persona que si no tenga enfermedad. Entonces ese tipo de sanidades no son como yo las esperaba, que a veces sí, gloria a Dios, hay un diagnóstico que el doctor dice, ya no tiene nada, también. Pero hay veces que el doctor va a decir, sí tiene y no entiendo cómo camina, sí tiene y no entiendo cómo está feliz, cómo tiene gozo. Esa persona tiene gozo. Entonces, pues yo creo que el gozo es como la pauta de que por su llaga fue sanada, ¿sí? Es ese tipo de sanidad que uno dice, qué bonito, porque la llaga no era física, la llaga estaba en el corazón. Y de todas maneras, acá hay algo que uno tiene que comprender, y es que la oración perfecta de los momentos traumáticos fue la que vio el Señor Jesús en el Getsemaní, ¿sí? Señor, yo tengo este deseo, ¿sí? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, yo quiero esto, pero yo quiero lo tuyo. O sea, me importa tu voluntad. Porque muchas veces ese temita de yo declaro, y empiezan esas famosas declaraciones, eso en realidad se puede convertir, o sea, Dios puede hacer algo. Porque miren, acá yo quiero aclararles a todos lo siguiente. Nosotros somos creyentes y cristianos, pero hay gente que se sana yendo a un chamán físicamente. Hay gente que se ha sanado físicamente haciendo una manda y caminando y haciendo un pacto a algún santo. ¿Mm? Y así, o sea, una cantidad de cosas que uno ha visto que están fuera, digamos, de los cánones de la Biblia. ¿Y adentro qué pasa? Si la persona sigue resentida, si sigue con su soberbia, sigue amargator, entonces, ¿qué sucede con lo que está adentro? Entonces, el trabajo, por eso es que Jesús dice, ustedes no se preocupen por quien mata el cuerpo, preocúpense por quien puede matar el alma. Hablando de lo de adentro, porque eso es lo que a Dios le importa, mi alma. Entonces, esa sanidad, esas llagas de Jesús, físicamente hablando, que tú nombras, Ingrid, en Isaías, eh, yo sí estoy cada día más convencido que definitivamente se habla de la sanidad del alma. Y la física, gloria a Dios. Pero si no, de todas formas nos vamos a morir, porque Lázaro resucitó, pero se volvió a morir. ¿Mm? O sea, vamos a tenernos que morir. Ricardo, una pregunta. Sí. Sí, te escucho. Te escucho, Ingrid. No, tienes apagado el micrófono, Ingrid. No, no era yo, Ricardo, pero muchas gracias por tu respuesta. Está bien. Entonces, ¿quién dijo una pregunta? ¿Alguien dijo una Yo, pregunta? Ricardo, soy Tere Ulloa. Hola, Tere. Hola, buenos días. Oye, Buenos una días. pregunta que a mí siempre me ha martirizado muchísimo. Mi madre murió por una iatrogenia médica. Siendo yo médico, imagínate mi dolor tan grande. ¿Qué es lo que yo siempre, que hasta la fecha me sigue doliendo? Mi madre, de estar bien en menos de 5 minutos, un médico en el Seguro Social me la mató. ¿Qué fue, voluntad de Dios o estupidez del médico? Con todos mis respetos hacia la palabra. Porque mi madre estaba bien. Le pasaron una adrenalina intravenosa y en menos de 5 minutos murió. Y eso es algo que hasta la fecha no he podido sanar. Bueno, mira, ¿hace cuánto pasó eso, Tere? No, pues ya hace algunos años, ya hace Muy bien. mucho, pero no lo he podido sanar. Me ha costado mucho perdonar al médico, le dije hasta de que se iba a morir, pero
la voluntad de Dios, fue estupidez del médico, el instrumento fue el médico, fue el médico el instrumento de la muerte de mi madre. No sé, mi madre estaba bien, estaba consciente y te digo que en menos de 5 minutos me la mató. Sí, pues, digamos que en el buen término es un asesinato, Así ¿sí? es. Fue un asesinato. Tere, Sí, no he podido sanar. Ya pasaron claro. muchos años, pero bueno, todo el mundo me decían, es que era el momento de tu madre. Ahí, No era el ahí momento tienes tu Biblia, ahí tienes tu Sí, Biblia, Tere. Ahí tienes tu Biblia. ahorita Lee la acerco Primera de aquí. Samuel 2:6. Lee Primera de Samuel 2:6. Léelo en voz alta y me dices qué piensas. Ay, Mira, espérame. aparte de la consejería, para todos ya que estamos haciendo este ejercicio, porque ella me está pidiendo un consejo, es que uno tiene que remitirlo todo a la Biblia. Vamos a leer qué dice la Biblia, no qué creo yo, qué cree Ricardo, porque Ricardo cree muchas cosas. ¿Qué dice Dios en su palabra? A ver, Tere, lee por favor 1 Samuel 2:6. Dame un segundito. Es que Tranquila. fui. Y es importante, miren, hablando de consejería, mientras ella busca el versículo, que la persona que está pidiendo el consejo lea la Biblia, ella, no tú se la leas a él o a ella. Porque la palabra de Dios es, acuérdate de lo que dice el libro de Hebreos, es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra, cuando la persona la lee y tú la pones a pensar sobre lo que dice la Biblia, la misma palabra hace la cirugía, hace el efecto que tiene que hacer en el alma y en el espíritu. Por eso dice parte del espíritu y del alma y los tuétanos, o sea, llega hasta poder hacer un proceso de sanidad físico inclusive, porque hay personas que por guardar resentimiento años hasta les da, ¿cómo se llama esto? Que empieza a dolerle los huesos, artritis, porque la artritis es un problema de no hablar, de guardar un coraje durante años, y así, la presión. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. A ver, explícame ese versículo que entiendes tú. Si quieres léelo en la NTV para que quede más explicadito. También es importante en la consejería que la persona lo lea en versiones actuales, ¿sí? Para que sea más digerible, como la NTV, la TLA, la NBI, la PTD. Bueno, hay varias versiones. Bueno, aquí lo que yo entiendo es que mi papá me da la vida y pues él también decide qué es lo que se tiene que hacer, es lo que yo entiendo, y lo hace subir al cielo. Ujú. Y yo siento que eso fue lo que le pasó a mamá, pero pues fue y seguirá siendo un dolor muy grande. Claro, por supuesto que no significa que no deje de doler. Así es. Pero la Biblia dice, por ejemplo, en la TLA dice, Dios nos da la vida y también nos trae la muerte. Dios nos hace ricos y también nos puede dejar pobres. O Dios nos humilla y también nos exalta. O sea, Dios, hay cosas que uno tiene que comprender esto. Y es que Dios hay cosas que permite. Muchas cosas Dios las va a permitir y otras no las va a permitir. Por ejemplo, yo te pongo este caso, Tere. Mi papá lo secuestraron 2 veces. En un enfrentamiento con la guerrilla, el coronel le tenía mucho coraje a mi papá y lo intentó matar. El coronel que iba liderando y a través de un soldado le dijo, mate al sargento Anteliz. Entonces cuando estaban en el enfrentamiento, mi papá se están en el piso disparando, tirados en el piso, y el soldado le iba a disparar en la cabeza. Mi papá, por cosas de Dios, se voltea y el disparo le pega en la nalga. Y le hice un hueco. Yo me acuerdo que mi mamá le hacía sí, las curaciones, eso era un hueco terrible. Después iban en una autopista y le cae un tráiler encima. Y después le da dengue. Y cuando lo secuestran, dura 6 meses secuestrado y lo torturan. Y ese señor sigue vivo. O sea, y tiene... parece Terminator, neta. O sea, yo... No se muere. Mi papá sigue vivo. Entonces yo no entiendo. Yo lo que digo es que hay cosas que es
incomprensible porque Dios da vida y Dios da muerte. Y claro, esto fue un asunto de negligencia médica. Entonces, lo que tiene que pasar en mi alma, en el caso de Tere, es que ella debe, porque mira, la cosa es esta. Si la persona muere, la pregunta es con quién en realidad yo estoy resentido si Dios da vida y Dios da muerte. ¿Con el médico o con el Señor a través del médico? Y por eso es que hay personas que quieren crecer en la fe espiritualmente, pero están estancados porque hay un asunto no resuelto con Dios indirectamente. Entonces mi trabajo es perdonar al que me ha ofendido. Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que las oraciones de Jesús en la cruz son contundentes para la sanidad del alma. Y eso es una recomendación que yo te doy, Tere. En realidad, yo te dejaría, no me lo respondas ahorita, pero yo te dejaría la pregunta abierta. ¿Con quién estás enojada en realidad? ¿Con el médico o con Dios? ¿Mm? Es que esas son preguntas que uno tiene que replantearse. Porque, y quiero cerrar con esto para responder, nosotros tenemos que comprender esto. Nadie, ningún ser humano está diseñado para morir. O sea, vamos a morir, pero en plan de Dios, ninguno está diseñado para morir. Por eso nos duele tanto la muerte, porque no era el plan de Dios original. Y es por eso que hay negación. ¿Mm? Entonces, es natural, porque es antinatural la muerte. Es natural que nos duela, que se produzcan todos estos sentimientos raros en el corazón y dolorosos, porque no fuimos diseñados para la muerte. Gracias, Ricardo. Sí. Bueno, Gaby quería comentar algo. Yo quiero comentarles acerca de los puntos que hemos estado tocando en referencia a Chuy y a ti misma, Tere, y atrás de lo que han estado tocando. Yo en mi manera de pensar, en mis experiencias que he tenido yo con Dios, yo sí alcanzo a ver el punto de realmente mi dolor es el que me hace hacer que la otra persona esté conmigo, porque es mi dolor. Cuando yo aprendí a soltar, porque yo también aquí llegué a sentir por varias pérdidas físicas y emocionales y de todas, sí me tuve que hacer me tuve que confrontar con Dios, como dice aquí el líder Ricardo, y me hizo ver, así literal me lo preguntó, ¿y para qué lo querías que estuviera aquí? Y fue cuando yo retrocedí y dije, yo tengo a la persona, yo la quiero aquí porque es mi dolor, pero yo volteaba a ver el dolor que vivía esa persona. Y son cosas que yo no veía, yo nomás me estaba viendo a mí, ay, es que mi dolor y a mí me duele y lo quiero aquí, pero Dios me hizo la pregunta bien de frente, ¿y para qué lo quieres? Y yo llegué a reflexionar y dije, sí es cierto, porque ya entonces yo estaría tranquila porque esas personas, porque son varias, estuvieran aquí, pero yo estaría haciendo exactamente lo mismo que hice o dejé de hacer por esa persona. Entonces, sí hay que cuestionarnos nosotros como líderes y llegar a ser empáticos con la persona que está sufriendo. Eso, distinguir, como dijo Chuy, que lo dijo bien claro, cuando yo ya entrego, es cuando yo ya dejo actuar a Dios y a la vez Él da consuelo, porque yo hoy vivo con una paz y un consuelo de todas esas pérdidas que yo me aferraba, pero hoy, como dice la líder Paula, lo puedo ver con gozo, lo recuerdo con amor. A quienes están aquí, pues me da gusto saber que todavía están aquí, pero todo ese tipo de pérdidas y de duelos que manejamos, que no los podemos controlar, pues sí dejárselo a Dios, pero sí hacernos esa pregunta, es mi dolor, pero yo no estoy viendo el dolor de esa persona. Muchas gracias, Gaby. Bueno,
Este tema que nos comparte Gaby y Chuy tiene que ver con el último punto que acá es que las enfermedades más graves a menudo plantean el tema sobre el derecho a morir. Y es que, bueno, la Biblia nosotros como cristianos no estamos a favor del suicidio asistido, ¿no? De la eutanasia, pues, pero eso sí es un tema que tenemos que estudiar. Y sobre todo porque también uno nota casos donde el dolor moral de la familia a veces se toma como más importante que el dolor físico que está padeciendo la persona. O sea, si hay unos dolores insoportables y la familia está empeñada en mantener vivo el cuerpo a toda costa. Entonces es un tema que tenemos que llevar a oración. Porque pensemos cuando antes no había tecnología y pues la muerte natural, ¿sí? Gracias a Dios a la ciencia que ahorita pues hay mucho conocimiento para prevenir enfermedades, para sobrellevar tratamientos de una manera maravillosa. Pero ¿por qué tener conectada a una persona tanto tiempo? ¿Sí? Puede estar muerta la persona ya, no querer seguir viviendo, ¿sí? Porque vive a esa punta de, ¿cómo se llama esto que quita el dolor, este medicamento? Que le tienen que inyectar morfina cada hora prácticamente, o pues que donde nosotros tenemos que plantear si la persona necesita una muerte digna, en el sentido que necesita apoyo moral. Necesitamos ver si la persona espiritualmente dice, es que yo ya estoy listo para morir, tranquilos, ¿sí? Yo ya estoy bien con Dios, y además tener en cuenta que nosotros como cristianos tenemos una perspectiva diferente de la muerte, porque la muerte no es el fin, y el Señor Jesucristo nos lo demostró. La tumba, su sepulcro, no fue el fin, fue el inicio de una nueva vida. Y nosotros tenemos la esperanza bueno, Jesucristo es nuestra esperanza, pero pues vamos a resucitar juntamente con Él. Ya somos resucitados juntamente con Él. Entonces, no tenemos que ir toda una avalancha en contra de la muerte física, sino más bien sí agotar los recursos necesarios, obviamente, acompañar a la persona a las herramientas médicas del momento necesarias y todo, pero tenemos que estar preparados para decirle adiós a la persona. Aunque a veces no haya tiempo, es que hay tipos de duelo diferentes, pero plantea esto, ¿no? Y nosotros tenemos que estudiarlo. Isaías 57, versículo 1, dice, el justo perece y a nadie le importa. Mueren tus siervos fieles y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. Los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. ¿Sí? Y es que realmente Dios tiene el control tan así de mi espíritu, ¿sí? De mi alma. Es el momento realmente de entregarme en los brazos de Dios. Tengo paz respecto de ese momento. Y bueno, es difícil. O sea, es difícil hacer lo que Dios quiere que se haga. Uno a veces quiere pues seguir viviendo y todo, pero Dios pide otra cosa para nosotros o para esa persona. El año pasado cuando le quitaron la vida a Gonzalo, que era de la iglesia, a Gonzalo Huitrón, hace un año ya casi, bueno, ya pasamos un año y 15 días más o menos, para mí fue muy doloroso. Yo estaba en Miami y pues era un hombre que ustedes saben bien que él dijo, me pensiono y me voy de pastor. Y yo me voy a servirle al Señor, ya, o sea, mi vida es para esto.
y de la manera como le quitaron la vida. Bueno, todo eso fue muy doloroso. Y nunca se me olvidará que yo venía en el avión desde Miami, porque yo agarré el primer vuelo, me vine para estar con la familia y con la iglesia. Y a mí el Señor me dijo en este versículo de Isaías 57 esto. Voy a leerlo en la NTV, dice: la gente buena se muere muchas veces, los justos mueren antes que les llegue su hora. Los justos mueren antes que les llegue su hora. Escuche eso. Pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se le preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendría. Claro, uno en ese momento en el proceso del duelo uno no va a decir eso a la familia, pero con el tiempo uno dice, o sea, uno va comprendiendo el por qué Dios, hay personas que se lleva antes, ¿sí? Y ya, antes de la hora. Y ya, por ejemplo, es que es difícil, por ejemplo, tratar un proceso de una familia que tiene un bebé y se le muere de una asfixia o se le muere ahogado. Uy, no, eso es, las muertes de cuna, y eso es por montones, familia, pero por montonales. Y en el tema de los duelos, o sea, uno tiene, inclusive uno llega a tener pérdidas de algo que nunca tuvo. Uno puede tener pérdidas de algo que nunca tuvo. Claro, mija, por ejemplo, la pareja que se casa y que siempre quisieron tener un bebé y nunca lo tuvieron. Eso es una pérdida de algo que nunca se tuvo. Eso es dolorosísimo. Esos procesos que son traumáticos. ¿Mm? Eso es en cuanto a los hijos, pero hay gente que tiene la pérdida y que tiene el duelo de la casa que nunca se pudieron comprar o del matrimonio que nunca pudieron tener. ¿Mm? O de la familia que nunca pudieron construir. Y cómo ayudar en esos procesos de pérdidas, porque esos son las pérdidas de las cosas que no se tuvieron. Y hay gente que no es consciente que está viviendo un duelo de eso. Y el consejero tiene que tener una vista, pero aguda, para saber por qué la persona está en ese desánimo, por qué la persona está subiendo tanto de peso, o por qué la persona está tan delgado, ¿sí? Y por la pandemia, por la cuarentena. Porque hay gente que está viviendo duelos de cosas que nunca han podido tener y siempre las quisieron lograr. ¿Mm? Y hay que acompañar eso y llevar a la persona que sea consciente como de también dejar ir eso, porque se trata de dejarlo ir. ¿Mm? Hola, buenos días. ¿Puedo opinar algo? Sí, Sí, Cris. Sí. Bueno, yo les quería comentar de cuando mi papá falleció. Yo recuerdo que cuando nos diagnosticaron, él empezó con un dolor en una costilla, se había caído, no tenía una pierna, usaba muletas y de un accidente también que tuvo. Entonces recuerdo que se cayó y se fracturó una costilla y duró así días porque era necio y no quería ir al doctor. Ya cuando fuimos, le tomaron una radiografía y sí, resultó que estaba fracturado y de ahí lo inyectaron, le pusieron una inyección que dizque para el dolor y mi papá cuando regresaron de urgencias ya venía vomitando sangre. Entonces, pues fue un impacto muy grande para mí, sobre todo que fue la que vi cuando él llega y baja del carro, decía mi hermano que sabían que venía vomitando, pero como era muy tarde no veían qué era. Entonces cuando mi papá baja y yo abro la puerta, lo primero que veo es cuando él vomita, veo la sangre, pero muy impactante porque vomitó así como pedazos, pues como, les podríamos decir como cuajarones. En ese momento pues no supimos ni qué era y se la pasó vomitando así realmente en la noche y lo llevamos como a las 6 de la mañana otra vez al seguro y ya pues cuando nos dan el diagnóstico, lo pasan a piso y nos dicen que mi papá tiene cirrosis hepática severa. Entonces lo que mi papá vomita fue el hígado, ¿no? Pero pues fue algo impresionante porque ahí cuando entran por eso, bueno, esa fue nuestra experiencia, mi papá entró por cirrosis y lo trataron muy mal. Siempre fue él se lo buscó, un doctor muy prepotente recuerdo que me decía, pues él se lo buscó, él no es tu culpa ni la mía,
él se lo buscó, él quiso que le pasara esto y pues ni modo, él ya se va a morir, fue lo que su respuesta, lo que me dijo a mí, pues para mí fue algo muy traumatizante, sí, su enfermedad, porque lo hicieron sufrir mucho y le vino un dolor decían que era el apéndice, nomás hicieron como experimentos con él, le abrieron la panza, ya de ahí ya no nos duró más que una semana, fue lo que duró mi papá y pues fue una muerte muy, muy dolorosa. Yo quería entender, yo sí llegué a preguntarle muchas veces a Dios el por qué pasaba ese dolor tan grande, pero no había respuesta en ese momento. Creo que apenas la estoy teniendo después de hace mucho, como decía Tere, también es un dolor que todavía nos ha costado a la familia superar por el trato que le dieron más que nada y pues su dolor, de todo fue un dolor. Él también nos veía y yo recuerdo que él decía, ya no lloren, pues ya si dicen que me voy a morir, pues a todos nos toca, no lloren. Y yo recuerdo sus palabras y pues sí, su cara era triste, porque yo recuerdo que mi papá era creyente, pero no iba así como, pues en la familia era católica y no iba a misa, pero mi papá decía que no necesitaba ir porque Dios estaba con él, pues, y yo recuerdo que mi papá decía que si Dios le daba la oportunidad de vivir, él no iba a dejar de tomar. Pero Ok, Cristi, es que, perdón, Cristi, al final se oía mucho eco, pero bueno, alcanzamos a escuchar la mayoría de tu situación. Entonces, pues, sí, siempre yo creo que dentro del duelo siempre van a rondear personas con esa perspectiva, digamos, un poco frívola, a veces cruel, o nos podemos topar con la persona que atropelló, o sea, muchas personas. Por eso es muy importante nuestro papel de acompañar y como la palabra de Dios va de la mano con tantas herramientas respecto del perdón, eh, que el Señor nos permita visualizar la necesidad de la persona que fue tan cruel, ¿no? Como lo mencionaba al principio, como Job terminó orando por la necesidad de sus amigos creyentes, supuestamente, bueno, sí, que le decían, Job, tú te olvidaste de Dios y por eso te pasó, casi casi que te lo merecías sí. Y pues como Job entendió en lo profundo y en lo secreto con Dios, que aunque sus amigos oían mucho de Dios, no lo habían visto. Y Job pudo ver a Dios en medio de esa situación. Ahora, bueno, ya cerramos el tema de la enfermedad, vamos a pasar al duelo, que bueno, lo que alcancemos. ¿Cuánto nos quedan? ¿Como 10 minutos? Yo quiero decir algo que es muy importante. Escúcheme bien, normalmente cuando hay una pérdida, la gente siente que la persona quería decirle algo y no se lo dijo. Todo el mundo siente lo mismo, que quedó un pendiente. Y esos huecos emocionales son los que Satanás utiliza para que la gente busque mediums, para que la gente busque chamanes, para que la gente busque personas que se dedican a la canalización y a las cartas y todo ese tipo de cosas que son satánicas. Entonces, como consejeros, uno tiene que saber que Satanás usa la muerte, porque la muerte no es, o sea, Dios permite la muerte, pero la muerte no está en el plan de Dios originalmente, ¿ok? Él permite, pero no está en su plan original. Entonces, Satanás utiliza el dolor de la muerte para confundir a la gente y atarla y abrir puertas espirituales. Y uno tiene que, cuando una persona está muriendo o cuando una persona muere, a los familiares o al que uno está aconsejando, tratar de abordar este tema de cuidado. Nada de usted ponerse a buscar brujos, ni chamanes, ni mediums para hablar con el muerto para ver qué le quiere decir. Porque ese fue el problema de Saúl. Y yo veo personas que les cuesta, vuelvo a lo mismo, que tienen una atadura espiritual y uno no entiende qué es lo que, porque quieren a Dios, aman a Dios, leen la Biblia, pero no pueden, o sea, no pueden avanzar. Y tiene que ver mucho con que en medio de la pérdida abrieron puertas espirituales y se ataron y se amarraron con demonios, porque un espíritu, o sea, un muerto jamás le habla a un vivo,
Jamás. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico, nunca. Y cuando Saúl consulta a la bruja de Endor para buscar a Samuel, la consecuencia de eso fue que, por su angustia y todo eso, la consecuencia de eso fue que Saúl, ¿cómo terminó? Suicidándose y oprimido espiritualmente, y toda su familia murió. Y el único que le quedó vivo quedó inválido, que fue Mefibosec. Entonces miren la consecuencia de abrir esas puertas demoníacas y quitarle a Dios el derecho, porque es un derecho que tiene Dios de decir, hasta aquí se acaba la historia. ¿Mm? Sí, muy importante lo que dices. Y pues ya aprovechando que te adelantaste, porque hay dos tipos de duelo, el duelo natural y el duelo patológico, que es el que menciona. Y pues el duelo patológico tiene mucho que ver también con mis tradiciones. En nuestras culturas a veces ese tema de los muertos, de que hablé con el muerto, lo vi, vino a cenar y todo eso, tiene que ver con este tipo de cosas. No vivimos un duelo natural en el cual con el tiempo se corta el lazo con la persona, aunque siempre va a estar el recuerdo y ojalá sea un recuerdo que me lleve a honrarlo, su lado positivo, lo bonito que me dejó esa relación. Ahí tenemos que tener cuidado. Ahora, híjole, ¿cómo me regreso? Ah, ya. Ahí está. Sí, entonces, respecto al duelo, nosotros tenemos una visión diferente de la muerte, pero también el Señor demostró que era importante vivir el duelo. El Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El Señor sintió tristeza cuando Lázaro murió, pero también sentía tristeza, yo creo que por la humanidad, porque tenía que vivir todos los duelos juntos en ese momento. Todos decían, pero el Señor, ¿por qué lloró ahí en esa tumba? Porque pues yo creo que el Señor experimentó lo difícil que era para Marta y María perder a su hermano en ese momento, pero también los duelos de todos nosotros, porque el plan no era que muriéramos. Pero bueno, el Señor trató el tema de la resurrección con Lázaro. Bueno, aunque fue una resucitación, pero creo que es un caso muy ad hoc. Ahora, hay 4 tareas difíciles que requieren tiempo. Respecto del duelo, requiere tiempo aceptar la realidad de la pérdida, porque recordemos que la primera etapa del duelo es la negación y necesita uno tiempo para aceptar la realidad de la pérdida. Uno ve que, por ejemplo, cuando hay una pérdida muy dolorosa, uno ve a la persona de pronto en el funeral que no puede llorar, como que está en un momento de anestesia natural por el impacto tan fuerte, sobre todo si fue una muerte súbita. Es muy diferente cuando la persona venía enferma, que a uno como que le da tiempo de procesar, a cuando fue un accidente o algo muy repentino. Ahora, hay una tarea también difícil que es ya comenzar a sentir y hacer conciencia de que yo puedo sentir dolor. Me puedo dar permiso de experimentar el dolor de la pérdida. Yo no me puedo anestesiar eternamente, pero admitir el dolor, si tengo que llorar, gritar, hablar y pasar por esa etapa un poco larga de tristeza o de soledad, de amargura, de lo que sea, esa etapa, vivirla. También tengo que ajustarme a un entorno al que la persona ya no está, porque yo creo que es lo difícil, ¿no? Llego a mi casa y está su cama, su ropa, sus cosas. Es bien complejo. Ahora, pues una cosa es cuando perdemos nuestros padres, porque aunque es muy triste, muy doloroso, como que es el proceso natural y todos, como que hay digamos, estamos acostumbrados a eso. Pero cuando se pierde un esposo, una esposa, es más difícil perder a la persona que te acompañó siempre en las buenas y en las malas. Y pues cuando se pierde un hijo, ni hablar. Entonces, hay que comenzar a ajustarnos a ese entorno, eso es lo difícil. Y cuarto, comenzar a establecer nuevas relaciones.
no aislarnos ni bloquearnos. Esto es difícil, pero este es el tipo de duelo no complicado. Si la persona comienza a vivir estas etapas que puede tomar meses, quizás 1, 2 o un par de años cuando se trata de un hijo, dicen los psicólogos que un proceso de duelo normal no debería superar 1 año. O sea, pero bueno, cuando hablamos de hijos, yo pienso que esto no es tan sencillo. No es como que en 1 año ya no me duele, no, eso va a seguir doliendo. Pero pues ojalá nos demos la tarea de acompañar en estas 4 tareas, ¿sí? Si uno ve que al año la persona sonríe, sigue trabajando, que a pesar de que tiene sus momentos de crisis y de llorar, de la nostalgia, uno ve que la persona retomó su ritmo de vida, quiere decir que es un duelo no complicado. Pero cuando bueno, los efectos del duelo natural son aturdimiento, negación, llanto intenso, inquietud, apatía, soledad, trastorno del sueño. Todo eso son efectos que ojalá, pues lo que hemos visto como cristianos es que el papel del Espíritu Santo es aliviar y alivianar y consolar estos efectos. Y es precioso. Por eso el Señor dice que el nombre del Espíritu Santo es el Consolador. Y todos estamos hechos para vivir el consuelo de Dios. ¿Y sabe qué? Como lo dice 1 Corintios, nosotros somos consolados para consolar. Somos consolados para consolar. Y es muy difícil consolar cuando uno no ha recibido consuelo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces por eso uno dice, chin, si esta persona es tan cruel es porque necesita conocer la persona del Espíritu Santo. Pero bueno, es realmente fundamental el papel. Y el Señor por eso decía, tranquilos, yo me voy a ir, pero es necesario que yo me vaya para que venga mi espíritu sobre vosotros. Ahora, el duelo anormal o patológico se da cuando son cuestiones de impacto, por ejemplo, que un borracho atropelló a mi familiar, bueno, en fin, cosas muy, hoy no, demasiado impactantes y para lo cual uno pues dijo, no tuve chance cuando hay mucha culpa en la situación de, ay, si ese día no hubiese hecho esto. O sea, cuando uno está todo el tiempo maquine y maquine escenarios para evitar eso. También según el tipo de pérdida, como lo mencionábamos, según el tipo de creencias que tengo, porque cuando una persona es cristiana, por lo menos, wow, o sea, la verdad es que tenemos muchos recursos para vivir una crisis con Dios, no solos. Cuando hay un trasfondo y personalidad, que era lo que hablaba mi esposo, cuando tengo una deuda emocional con la persona que murió, entonces me quedo con el dolor como si fuera amor hacia la persona y no. Algo importante para nosotros como consejeros trabajar con el que está viviendo el duelo es analizar qué cargas está llevando de la persona que ya falleció. ¿Qué de esas cargas tiene que entregar a Dios? Porque a veces tenemos como un compromiso moral de seguir con el conflicto del que murió, ¿sí? Absorber los pendientes que quedaron y entonces eso nunca me deja liberarme de la tristeza o del duelo. Cuando hay un entorno social difícil y circunstancias complejas que acompañan la muerte, bueno, vamos a avanzar para ya ir cerrando. Nuestra labor en breve es, 1, tenemos que motivar al aconsejado o a la persona a hablar de la relación con la persona que falleció, ¿sí? A hablar de eso, no de los escenarios que sí, no, que sí, sí, sino escuchar y pues que la persona vaya sacando porque la extraña, ¿sí? ¿Qué es lo que más extraña?
Ahora se vale llorar con la persona. ¿Por qué no? Si usted ve que el duelo es normal, puede llorar con la persona, porque es que de verdad que hay casos tan tristes que pues sí, uno se conduele. Pero cuando la persona ya tiene un daño, cuando está viviendo algo fuera de control, ahí sí no. Ahí sí usted tiene que ser muy neutro. No cruel, pero sí muy neutro, o sea, llamar polvo a tierra a la persona. Hay que estimularlo a que exprese sus sentimientos, ayudarlo a comprender y animar a que hable sobre el futuro, o sea, que aún hay proyectos en pie. No con la persona, pero que hay proyectos en pie. A mí me encanta esta película de muñequitos Up. Dos señores que planearon toda la vida, que no pudieron tener hijos, pero que su sueño era viajar en globo y que al final él terminó cumpliendo su sueño solo. Pero la verdad, qué película tan descriptiva de la realidad de muchas familias, y que aunque la alcancía es que eres una película de pérdidas y pérdidas y pérdidas, que en realidad eso es la vida. Perdemos el cordón umbilical al nacer para poder comer por nuestra cuenta, para buscar alimento. Perdemos y perdemos para ganar. Y esa es una perspectiva adecuada del duelo. Yo pierdo esto, pero voy a ganar otra cosa. Pierdo esto, perdí mi inocencia, perdí mi adolescencia, perdí esto para ganar. Por eso el apóstol Pablo decía que para mí morir era ganancia. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia, pero estoy viva para algo. Y no será nunca la muerte el fin. Y bueno, animarlo a hablar sobre el futuro y bueno, esto. Ahora, acá me llama la atención que los niños también deben vivir el proceso del duelo. Los niños que perdieron sus papás, que quizás también es algo muy traumático, nosotros tenemos que tener en cuenta que ellos también necesitan enfrentar su duelo, también necesitan llorarlo, hacer preguntas, cuestionarse, incluso del mismo divorcio, de separaciones y pérdidas emocionales, materiales. Los niños tienen que vivir eso, porque si no se van a quedar como, no sé qué pasó, qué, o sea, ¿a qué horas dejé de ver a mi papá? ¿A qué horas dejé de ver a mi mamá? Un día me desperté y ya no había esto, y ya, y no me acuerdo de más. ¿Qué pasa? Que ese tipo de persona se vuelve propensa a desarrollar un duelo patológico a futuro. Y resulta que ese duelo patológico no tiene que ver con la pérdida esa, sino con un duelo anterior no resuelto. Entonces un abandono, un tema de abandono nunca hablado, nunca conversado, nunca resuelto. Y la persona no dice, pero ¿por qué no sale de este duelo? Lleva años, no es normal. ¿Por qué no sale? Porque es que los niños también tienen que enfrentar dolores. Lastimosamente no. Nosotros quisiéramos que los niños fueran solo risas, solo juego. Pero pues lo bonito de un niño es que es más espiritual que cualquier adulto. Y puede llegar a entender cosas muy especiales que no debemos robarles, que esto se viva. Así que bueno, damos por terminado, son las 8:30. Regresemos la diapositiva, tantito. Sí, hagamos unas preguntas para cerrar. Yo solamente quiero decirles que el Cirilí del tiempo de calidad tiene todo que ver también con el tema del duelo, porque si yo no estoy acostumbrada a hablar cosas en mi familia íntimas, ¿cómo voy a hablar un duelo? O sea, de verdad que uno dice, ¿y no hablan del duelo? No, cada quien vive su situación a su manera. Cuando de pronto nos dimos cuenta, el uno se deprimió, el otro no volvió a hablar con nadie y así. Entonces, blindémonos, familia, para poder hablar de lo que nos duele. Por ejemplo, Marco
Yo sé que hay algo que le duele mucho y es cuando mi esposo y yo discutimos, y nos tiene nos tiene bien, ¿sí? Medidos. Tenemos un tate quieto bastante crítico, porque pues a veces uno por bobadas, ¿no? Discute lo que sea, pero uno no sabe que eso adentro está generando cosas fuertes y entonces eso hay que hablarlo, hay que socializarlo, hay que cuidarnos, hay que blindarnos, hay que pues nunca guardar imagen de nada porque eso nos hace daño. Que es que me ven llorando, que es que me ven enojado, que es que no quiero que me vean mal. Pues estamos en casa, ¿sí? Estamos en casa, estamos en familia. Y como cristianos, nosotros sí o sí, pues tenemos muchos ojitos mirándonos. Tenemos muchas personas a ver que dicen, este tiene algo diferente, pero pues son muchos ojitos a la espera de ver algo positivo. Así que cuidémonos con esos tiempos de pasar en familia. Y pues yo quisiera como escucharles preguntas a ustedes o pues también aportes, porque pues para prevenir todo esto, sí o sí familia, si usted está restaurando su matrimonio, si usted está restaurando la relación con su papá, con su mamá, con sus hijos, ese es el camino y está forjando carácter y valor y la manera de afrontar la vida en todos sus seres queridos. Así que no duden en establecer relaciones de amistad, en mantenerse activo y como dice acá, siempre estimular la salud mental y apegarnos mucho a Dios, ¿sí? Mucho al Señor. Bueno, familia, ¿alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Yo, Pablo, tengo una pregunta. Horacio. Sí, gracias. En el caso específico de quienes quisiéramos dar consejería, ¿qué tan sano, saludable es dar apoyo a alguien que tiene una pérdida cuando uno es parte de esa familia? Por ejemplo, nosotros, vamos a hacer un ejemplo, perdemos a un hermano y que yo les ayude al duelo a mis hermanas. ¿Eso podría ser viable o a mis padres o es mejor que un tercero nos apoye? Mira, el primer círculo de apoyo importante yo pienso que es la familia. Y uno tiene que buscar varios círculos de apoyo. Por ejemplo, los grupos que existen ahora. Por ejemplo, hay grupos que existen para superar el duelo de los hijos y normalmente están liderados por personas que ya perdieron sus hijos. Yo tengo que buscar ese tipo de apoyo. Lo que pasa es que al principio uno no quiere. Al principio uno está apático y no quiere, ay, que vaya donde el pastor. Ay, no. O sea, uno está muy, sobre todo al principio del duelo, está muy apático. Entonces, si hay familiares cristianos, aunque el familiar no puede ser su líder consejero, pero sí puede ser el primer punto de apoyo vital, porque es que es la persona que yo tengo al lado, cercano. Yo no voy a buscar ayuda cuando estoy muy adolorido, yo después la busco, pero siempre hubo alguien que me dijo, espérate, las primeras palabras de aliento, las primeras palabras de apoyo, de cercanía, ojalá sean de un familiar. Y pues bueno, Horacio, tú tienes varias herramientas, por ejemplo, si tú dices en tu caso, de que eres una persona empática, cercana y pues siento que eres compasivo con muchas vidas, pero pues cuando es un familiar, obvio, ahí tenemos que estar. La mayoría de las sanidades físicas que hizo Jesús, por ejemplo, un paralítico, el ciego de Marcos capítulo 8, el paralítico de Marcos capítulo 2, el común denominador de ese tipo de sanidades era que ellos no tenían la fuerza para llegar a Jesús. Alguien los cargó, alguien los llevó. Eso es lo que hace la familia. La familia, por ejemplo, un paralítico, ¿cuál es su duelo? Pues que nunca pudo caminar. Y un ciego que nunca pudo ver. Entonces, el primer paso
los que estamos cercanos a nuestros paralíticos o nuestros cojos es llevarlos a Jesús. Y a partir de ahí, pues que el Señor empiece a trabajar en la obra. Pero lo que uno tiene que tener cuidado es no cargar el paralítico toda la vida. Porque es que a veces uno termina es hasta Mira, hay casos de duelos que son tan patológicos que uno termina cargando el paralítico toda su vida. Entonces uno resulta siendo su Jesucristo. Y uno tiene que tener cuidado, lo que yo siempre les he dicho, en jamás volverse el salvador de nadie. Ayudar, pero no salvar. Muy bien. Ok, muchas gracias. Y sin querer exagerar en esto, un segundo punto, una segunda duda. ¿Cómo puede uno rescatar un proceso de duelo el cual no se llevó bien? O sea, lo ideal sería entender los pasos, ayudar a alguien, acompañarle y de qué bueno que pronto esté sano emocionalmente, moralmente, mentalmente. Pero cuando una persona pasaron ya meses, años y siguen más años, ya 5 años y no sale de su duelo, habrá que regresarlos, acudirlos mentalmente para que despierten de eso. ¿Cómo se le hace a una persona regresar y retomar el camino adecuado? Sí, mira, sí, un retiro de libertad. Es que digamos que una de las metodologías del retiro de libertad es trabajar duelos no resueltos anteriormente. Hay muchas herramientas. Primero, pues yo creo que el enfoque sistémico es vital, que es todo mi contexto familiar. Las herramientas emocionales se forjan con mis cuidadores primarios, y es ahí donde están los primeros baches, a perdonar, a restaurar. Y también pues a través de cartas, escritos. A mí me gusta mucho hacer ejercicios que tengan que ver con escribir, porque como en mi caso no soy mujer de muchas palabras, pero me gusta escribir y es mi manera de liberar y desahogar cosas. Entonces, dependiendo de la persona, hay diferentes métodos para llegar a como traer al consciente. Nada de hipnosis ni nada de eso, no, para nada. Uno tiene que estar consciente y en oración para trabajar un recuerdo. Y no es regresión ni nada de eso. Eso, la verdad, eso nada tiene que ver con la Biblia ni con Dios, pero uno sí puede sanar recuerdos. Y es ahí cuando uno dice, pues primero entender algo no está bien, ¿no? Ahí sí tú no te com- autoconmiseras, ¿no? ¿Cómo es? No No, te puedes, no no le puedes te, generar no generar autocompasión en el que vive el duelo, sino más bien ir a la raíz, tratar de encontrar y animar a que la persona ya, o sea, salga de su cauce de dolor y siga adelante, porque no puede durar tantos años, tanto tiempo, obviamente sin condenar. Sí confrontar, pero no condenar a la persona. Confrontar es conforme pues a la verdad de Dios, que siempre libera. Si yo confronto sin que haya libertad, es porque fui cruel en lugar de confrontador. Y bueno, ¿qué Pero sí, más? los retiros son muy importantes. Yo sí Sí. creo que los retiros son un punto de partida clave para que una persona salga. Porque con un retiro la persona se da cuenta que no es el único que ha vivido un duelo. Porque es que por eso están atorados, porque creen que son los únicos que han vivido una situación igual. Entonces, cuando una persona va a un retiro y hay personas alrededor que son ajenos a ellos, que están viviendo lo mismo, que vivieron lo mismo, o sea, empieza... lo que quiero decirte es que una de las formas que Dios utiliza para consolarnos, parece feo, pero así Dios lo usa, es compararnos con la situación del otro. O sea, mira, yo tampoco estoy tan mal. O sea, hay personas que han pasado otra situación peor. Y entonces me comparo con su fe, me comparo con su sanidad. Y eso Dios lo usa. Dios usa ese tipo de comparación sana. ¿Mm? Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O otra inquietud? Bueno, no se escucha, ya estoy en el mercado, ¿no se escucha tanto ruido? No, no.
Pues yo quería decirles que después del fallecimiento del familiar, la oración del grupo de la familia Senti, en el sentido de que el Señor brinde paz, seguridad y tranquilidad a los familiares, pues se siente la mano de Dios. En este caso en mi familia se siente la mano de Dios y se siente esa tranquilidad y esa paz y esa tranquilidad sobrenatural. Creo que también pues nosotros los que tenemos un poco más de preparación, como fue en mi caso, me tomé cuando estaban a la hora de inhumar a mi papá, me tomé el tiempo del ministro y el ministro, pues yo sin darme cuenta se quedó observándome, escuchándome de la dinámica que llevé a cabo por consejo de mi líder Ricardo, y la verdad es que la gente prefirió escucharme a mí, que conocía a mi papá, en vez del ministro, que era un totalmente extraño en ese momento porque nadie lo conocíamos. Entonces yo creo que hay que estudiar, hay que ver un protocolo de lo que tenemos que hacer en esos casos, o incluso nosotros como iglesia que se implemente un protocolo, porque se siente muy bonito cuando la familia está presente apoyándolo a uno, ¿no? La familia, los hermanos en Cristo, ya sea que se implementen alabanzas o no sé, algún protocolo. Y pues es lo que les quería comentar. Sí, sí hay protocolo cuando la familia lo pide. Y sí, Chuy, definitivo, esa situación nos da mucho gusto que tengas paz, nos da mucho gusto que pues esté viviendo en tranquilidad esto y que pues sé que has trabajado mucho el tema del perdón y pues que entre menos deudas emocionales hayan, mucho mejor. Lo que pasa es que, mira, si hay protocolo y se llaman los óleos de consuelo, así se llama. Solamente que uno en estas culturas uno tiene que ser muy respetuoso, porque la mayoría de familias son creyentes católicos y ellos quieren hacer rosario, ellos quieren interceder para que el alma llegue al cielo y todo ese proceso que ellos viven, que bueno, entonces cuando eso sucede, yo en lo personal digo, bueno, hay que darle a la familia ese espacio para que no se sientan invadidos, ¿sí? Cuando la mayoría de la familia no es cristiano. Pero nosotros sí tenemos procesos terapéuticos bíblicos que se llaman óleos de consuelo para llevar todo el proceso del duelo a la familia. ¿Sí? Y normalmente en el proceso del duelo es, ustedes casi que estuvieron con nosotros con Gonzalo, ¿no? Yo acompañé ese proceso junto con la iglesia, donde tuvimos tiempos de alabanza, donde la gente se sentía como estos locos que alabando al Señor, aplaudiéndole al Señor en la funeraria. Porque así es, o sea, es en alabanza. Así fue que Jesús. Fue la petición de Gonzalo, pero fue su deseo del que él así lo pidió antes o sea, él sí le dijo a su esposa, si yo algún día me matan, porque él sabía que por su trabajo, él dijo, yo quiero que me lo hagan como cristiano, no como católico. Entonces ahí es donde nosotros, por petición del difunto, lo hacemos. Si no, no. Sí, digamos que no es como el contexto para confrontaciones ni nada de esto de tipo religioso. Y bueno, vamos entonces a quizás la última pregunta. Sí, la última pregunta y nos vamos. Oye, Ricardo, pero ¿y cuáles son esos pasos? Los pasos de ¿qué dices tú del protocolo? Sí, del protocolo de los óleos de consuelo. Ya. Nosotros utilizamos una herramienta, Ingrid, que se llama la teoterapia, que es el tratamiento de Dios para el hombre. Y dentro de esa herramienta de la teoterapia, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar el protocolo que se hizo con Abraham. Cuando Abraham muere, o cuando Sara muere, que es lo mismo, dice las escrituras, por ejemplo, que Isaac e Ismael, que eran hermanos, que no era que se quisieran mucho, ¿sí?
ellos dos se pusieron de acuerdo para enterrar a su papá y llevarlo a enterrar donde Sara. Y tomando como el ejemplo de la muerte de Abraham y cómo fue su proceso de duelo, así nosotros lo hacemos. Entonces, nuevamente se inicia primero haciendo una oración pública, dando las gracias a Dios por la vida de la persona que se fue, dando una enseñanza bíblica con respecto al duelo, una enseñanza bíblica. Y después de eso, lo que nosotros procuramos es que la gente por tiempos escriban una carta, den unas palabras de gratitud, que cuenten una experiencia durante toda la noche, si la familia así lo desea, y contamos de tiempos de alabanza, con tiempos de adoración al Señor. Y vuelve otro familiar y se hace todo un programa donde la familia habla, porque el trabajo es que la familia no escuche, sino que la familia hable toda la noche. Y yo viví esto con tiempos, ¿sí? Amigos cercanos, los hijos, toda la familia, de esa manera. Y al finalizar, digamos, de toda la noche haciendo ese ejercicio de que la gente habla, que alabamos a Dios, lo adoramos, hablamos. Al finalizar, ya lo último es que se hace la Santa Cena, recordando el partimiento del cuerpo de Cristo y su sangre, ¿tal? Para que entonces después, entonces el cuerpo ya vaya y sea pues enterrado o el proceso que hagan y eso. Y después que todos los que estén ahí reunidos en el recinto lo oren por la familia, o sea, por papá, mamá, hijos, esposa, los que están ahí cercanos, y todos oren por ellos, ellos se abracen y que la gente que está a su alrededor ore por ellos. Más o menos es el proceso resumiéndolo, Ingrid, pero es muy largo. Gracias, Ricardo. Bueno, no siendo más por hoy, vamos a orar. Voy a orar con base en Job 42.